Buenos días, ¿cómo están? Espero que estén bien. Vamos a resolver dos problemas en donde se utiliza el teorema de Pitágoras. A ver, vamos a leer el primer problema, lo leemos primero completo. Dice, una escalera de 10 metros de largo se apoya contra una pared con una separación de 6 metros. ¿A qué altura de la pared llega la escalera? Para resolver estas situaciones, yo recomiendo hacer primero un dibujo, o sea, un dibujito, un esquema, ¿no? Tenemos el piso, por ejemplo, tenemos el piso, y tenemos una pared. Voy a hacer así, imaginémonos que esa es la pared, acá esto es opcional, se puede hacer una puertita, una ventana, como para entenderlo un poquito mejor. Ahí tenemos la pared, pero lo que ocurre es que se apoya una escalera, como nos dicen, apoyamos una escalera acá, apoyamos una escalera contra la pared. Y la pregunta es, ¿esta escalera que estamos apoyando? ¿A qué altura llega en la pared? Tenemos algo de información. Tenemos la información de que la escalera mide 10 metros de largo, o sea que vamos a poner, esta escalera mide 10 metros. Y también sabemos que se apoya contra una pared con una separación de 6 metros. Esa separación de 6 metros está acá. Esta separación, esta distancia de la pared, es de 6 metros. Bueno, lo que ocurre acá es que tenemos que descubrir que hay un triángulo escondido acá. Hay un triángulo escondido precisamente acá dentro, o sea, entre la escalera y la pared. Y no un triángulo cualquiera, sino un triángulo rectángulo, triángulo con ángulo de 90 grados. Y eso es lo importante, que para poder, por ejemplo, utilizar el teorema de Pitágoras, tiene que ser un triángulo rectángulo. Ese triángulo, a ver, para abstraerlo un poquito más, se trata de este triángulo, un triángulo que tiene una altura, vamos a ponerlo en negro, una altura, una base, una hipotenusa. Ese es el triángulo que tenemos acá. Por lo menos es un esquema del triángulo que tenemos acá. Y la pregunta es a qué altura llega en la pared, ¿no? Esta altura es la que nos están preguntando. ¿A qué altura llega? ¿A qué altura llega? Es esto. ¿Qué altura hay acá? Justamente es decir, que tengo un triángulo donde esta medida no la conocemos, donde esta medida sí la conocemos, que es de 10 metros, y esta medida de acá abajo, esta base, también conocemos que mide 6 metros. Entonces, al ser un triángulo rectángulo, porque suponemos que la pared forma un ángulo de 90 con el piso, es una pared bien construida, vamos a plantear el teorema de Pitágoras y escribir lo siguiente. Sabemos que la hipotenusa elevada al cuadrado equivale a la suma de los cuadrados de los catetos. Vamos a reemplazar la información. Sabemos que la hipotenusa mide 10 metros, el lado más largo, hipotenusa 10 metros. Vamos a colocar acá 10 elevado al cuadrado. Esto equivale a uno de los catetos elevados al cuadrado, o sea, 6 elevado al cuadrado. Y el otro cateto no sabemos cuánto mide. Podemos dejarlo como cateto, podemos poner X, podemos poner P de pared o A de altura, la incógnita que ustedes prefieran. Yo voy a dejarlo como cateto al cuadrado, cateto desconocido elevado al cuadrado. Creo que ahora ya pasó la parte más complicada. Lo que nos queda por hacer ahora es resolver esta ecuación. Esta incógnita, la incógnita C, debe quedar despejada. Entonces vamos a empezar con las operaciones, como 10 al cuadrado, 10 por 10 es 100, y 6 al cuadrado, 6 por 6, 36, más el cateto al cuadrado. Este 36 lo vamos a pasar al otro miembro, vamos a pasarlo restando, vamos a dejar 100 menos 36, y acá me queda cateto elevado al cuadrado, porque queremos despejar esta incógnita. Resulta que 100 menos 36 es 64, y nos queda aún cateto elevado al cuadrado. Pero ese cuadrado hay que pasarlo al otro miembro transformándolo en raíz cuadrada de 64. Raíz cuadrada de 64 es igual a cateto solamente. Recuerden, lo que pasamos fue esta potencia que se transformó en esta raíz. Y por último, esto parece un 6 a la cuarta, pero significa 64. Y la raíz cuadrada de 64 precisamente da como resultado 8. O sea que el cateto desconocido mide 8. Sabemos que acá son 8 metros. O sea, acá es 8 metros. Ya podemos responder la pregunta. ¿A qué altura de la pared llega la escalera? Entonces vamos a contestar lo siguiente. La escalera llega a 8 metros de altura. Sobre la pared, o sea, la escalera es más larga, pero apoyándolo en estas condiciones llega a 8 metros de altura. Eso es el primer problema.
En el segundo problema tenemos esta situación que dice lo siguiente. Una antena de 84 metros está sostenida desde su extremo por un tensor de 91 metros. ¿A qué distancia de la antena se sujetó el tensor? Entonces vamos a plantear lo siguiente. Imaginemos obviamente, tenemos el piso y además tenemos una antena que la vamos a ubicar por acá. Una antena. No sabemos bien el formato de la antena, yo voy a poner lo siguiente, voy a poner una antena así. Pero esta antena está sujetada por un tensor. Un tensor es este cable que sostiene la antena para que no se tambalee. Y vamos a suponer que está... Vamos a poner por acá, el tensor ahí. ¿Sí? Este es el tensor, esta es la antena, esta es la antena. Y acá por debajo tenemos la distancia, el piso, la distancia. Vamos a ponerla D de distancia. Ahora bien, dice la antena de 84 metros. Bueno, vamos a poner 84 metros en la medida de la antena. 84 metros. Sostenida de su extremo por un tensor de 91 metros. O sea que en el tensor vamos a poner 91 metros. 91 metros. La distancia, que es lo que nos preguntan, ¿a qué distancia de la antena se sujetó el tensor? O sea, acá hay un clavito que está clavado ahí. No se conoce esa distancia. Entonces, eso es lo que hay que averiguar. Acá quizás es un poco más claro el triángulo rectángulo que se forma. Acá hay un triángulo rectángulo. Triángulo rectángulo. Acá, ¿no? Triángulo rectángulo ahí. Entonces vamos a plantear directamente el teorema de Pitágoras haciendo lo siguiente. El teorema de Pitágoras afirma que el cuadrado de la hipotenusa equivale a la suma de los cuadrados de los catetos. Vamos a reemplazar la información. Por ejemplo, 91 metros es la hipotenusa. Es el lado más largo, el lado opuesto al ángulo recto. Entonces, en el lugar de la hipotenusa vamos a poner 91 elevado al cuadrado. Esto es igual a... Uno de los catetos mide 84 metros, o sea que vamos a poner 84 elevado al cuadrado. Y el otro cateto, la misma historia que en el ejercicio anterior. Pueden dejarlo como cateto, pueden poner D de distancia, de mayúscula, de minúscula, X, pueden poner lo que prefieran. En definitiva es la incógnita. Yo voy a dejarlo como cateto elevado al cuadrado. ¿Cómo vamos a resolverlo? Bueno, vamos a resolver esta operación. 91 al cuadrado, para lo cual hacemos 91 por 91. Vamos a hacer acá, en esta calculadora, 91 por 91. Esto es como resultado 8281. 8281. Esto equivale a 84 al cuadrado. Vamos a escribir también 84 elevado al cuadrado, o sea, 84 por 84, que es 7056. 7056. Y acá tenemos el otro cateto elevado al cuadrado. Este 7056 lo vamos a pasar restando. O sea que vamos a escribir 8281 menos este número 7056, que lo vamos a poner acá. Lo voy a poner un poquito más chiquitito. 7056. Esto equivale a el cateto elevado al cuadrado todavía. Entonces vamos a continuar con esta operación realizando esa resta justamente, que es 8281 menos 7056. Esto nos da como resultado 1225. 1225. Y lo que hacemos por último es tomar este cuadrado y pasarlo a raíz. Entonces vamos a pasarlo ahora mismo, si les parece. Vamos a pasarlo a raíz cuadrada de 1225. Ya no escribo elevado al cuadrado acá porque ya estaba escrito en el otro miembro, ¿sí? Este cuadrado lo pasamos a raíz. Esa potencia la transformamos en raíz. Queda resolver esta raíz, en donde, bueno, buscamos una multiplicación que dé como resultado 1225. Si tienen una calculadora que resuelve raíces cuadradas, lo pueden ingresar ahí. Y si no, pueden ir probando. Por ejemplo, ¿cuánto es 25 por 25? 625. Bueno, un poco más. 30 por 30. 900. Yo quiero llegar a 1225. No, 30 por 30 todavía no. Será 38 por 38. 1444, ahí me pasé, o sea que es un poquito menos porque debo llegar a 1225. ¿Será 34 por 34? No, todavía me falta. ¿Será 35 por 35? 1225. Ahí tenemos la raíz cuadrada de 1225, que es 35
equivale al cateto que no conocíamos. Ahora podemos dar respuesta al interrogante que teníamos planteado anteriormente, que era ¿a qué distancia de la antena se sujetó el tensor? Ahí ya sabemos que es 35. Acá tenemos 35 metros. O sea que el tensor se sujetó a 35 metros de distancia de la antena. Y ahí ya tenemos resuelto este segundo problema. Espero que esto les sirva para poder resolver las actividades. Si no, cualquier cosa, ya saben, los profes estamos para resolver sus dudas. Nos vemos, hasta luego.